Entonces, vamos a revisarlo en este instante. Permítame ponerlo en pantalla grande. ¿No? Que sí le parece bien la idea, nos indica nuestro compañero, ¿no? Nuestra compañera. Sí, en realidad cada persona tiene su propia forma de organizar la información, entonces, al menos desde mi humilde punto de vista, considero que cuando hay mucha información, lo ideal es organizarla, ¿no? Y quizá una forma de organizarla sea en este tipo de tablas, ¿no? Que les podría ayudar probablemente. Espero que sí. Bien, entonces, doctores, vamos a dar inicio a nuestra sesión de tracto geniturinario. Decía que tengo entendido que ustedes ya la han revisado porque ya entiendo que lo han venido estudiando durante la semana. Pero la idea de hoy es que veamos algunos conceptos, los conceptos más puntuales, ¿no? De eso se trata precisamente nuestra sesión sincrónica, y esos conceptos puntuales los he extraído básicamente del formato que llenan ustedes en el aula virtual previo a dar su evaluación. Entonces, previo a dar su evaluación. Entonces, la, la idea de hoy es fijarnos precisamente en los comentarios o en las preguntas que ustedes han colocado en el formato. Desde ya les pido colocar pues todas las preguntas que consideren pertinentes, todas las preguntas posibles, las dudas que tengan, ¿verdad? Para poder aprovechar estos minutos. Hoy día nos hemos tomado unos minutos, un poco más de media hora, porque bueno, estamos dando continuidad con un nuevo profesor a la asignatura, pero en las próximas semanas la idea es que aprovechemos esta hora y media, esta valiosa hora y media, para poder debatir, conversar, preguntar, repreguntar sobre los aspectos eh, de cada semana, ¿bien? Entonces tenemos a Escherichia coli, ¿verdad? En primer lugar. Vamos a hablar de las infecciones del tracto geniturinario. Y es que estas infecciones del tracto geniturinario en realidad son sumamente recurrentes en pacientes, más aún cuando no presentan síntomas. Más aún cuando no presentan síntomas y evidentemente no hay ningún signo de alarma para poder hacer los análisis que correspondan, realizar el urocultivo correspondiente, ¿verdad? El urocultivo correspondiente y determinar cuál es el patógeno y determinar cuál sería el posible tratamiento para dicha infección. Entonces, pero muchas veces las personas no tienen síntomas y es más, muchas veces las personas detectan alguna infección por Escherichia coli, por ejemplo, cuando se realizan o cuando el médico está investigando otro tipo de patologías, ¿no? Entonces, como un análisis de rutina o confirmatorio, probablemente el médico le solicite un urocultivo y detectan que en ese cultivo hay algunos patógenos del tracto geniturinario, como Escherichia coli, por ejemplo, ¿no? Que está habitando ahí en el tracto geniturinario de una mujer, por ejemplo, pero que no tiene ardor, que no tiene escozor, ni ningún signo que le indique que quizá tenga una infección urinaria, pero tiene la Escherichia coli en el tracto geniturinario, ¿no? Entonces, eh, eso sucede con algunas infecciones como las que estamos mencionando. Tenemos otras infecciones, como Treponema pallidum, por ejemplo, sífilis, gonorrea, clamidia, que sí van a generalmente a brindar signos de alerta, ¿no? Signos visibles, signos en la piel o signos en los genitales, ¿correcto? Entonces, eh, dicho eso, vamos a hablar de Escherichia coli. Y ustedes dirán, ¿y Escherichia coli por qué? Si Escherichia coli generalmente, seguramente todos tenemos claro que Escherichia coli es un patógeno gastrointestinal generalmente, ¿no? Que causa enteritis, ¿verdad? Algunas escherichias están relacionadas a la famosa diarrea del viajero, por ejemplo, correcto. Pero ya habrán visto ustedes, habrán revisado en su libro, habrán revisado eh, en su teoría que que Escherichia coli en realidad se divide en hay una clasificación de por lo menos 5 grupos de Escherichia coli. La mayoría son gastrointestinales, claro que sí, es una bacteria netamente gastrointestinal o predominantemente gastrointestinal. Pero hay un tipo de Escherichia coli que es la Escherichia coli, ¿cómo será? Uropatógena, ¿correcto? O uropatogénica.
Entonces, a esa Escherichia coli es de la que vamos a hablar el día de hoy. Bien, Escherichia coli. Sabemos que hay varios tipos de Escherichia coli, ¿no? Yo les voy a mostrar, y si ustedes tienen a bien, doctores, vamos a revisar a partir de hoy, y con el afán de responder las preguntas que ustedes colocan en el aula virtual, voy a presentarles algunas láminas, ¿no?, que probablemente ayuden a responder de una manera clara las preguntas que ustedes colocan en el aula virtual, ¿no? Y generalmente estas láminas, y como siempre hemos hablado con los alumnos de seminario, la idea es que no solamente nos quedemos con lo que revisamos en nuestra grabación de la teoría, ¿no?, la lámina que tenemos grabada, sino también ampliar esta información con el libro de texto correspondiente, ¿no? Ponernos a investigar, bucear un poco en el libro correspondiente, pero si queremos ir más allá, mucho, mucho más allá, en realidad mi sugerencia, y no solamente para esta asignatura, sino inclusive cuando sean profesionales y se especializan en un tema, siempre revisar nueva información respecto a dicho tema. Y en donde tenemos nueva información, esa información las tenemos en un tipo de artículos científicos que son las revisiones o los reviews. Los reviews. Y ustedes ya están estudiando reviews, y ustedes ya están trabajando con reviews. Son las lecturas de cada semana, ¿verdad? Que como su nombre lo dice, lo que hacen es revisar, hacer una revisión general sobre un tema específico. Entonces el autor de ese review se ha puesto a indagar sobre toda la información, todos los antecedentes y todo lo nuevo que hay sobre ese tema, y lo plasma en un paper que es un review, en una revisión. Como vieron ustedes, no son nada pequeñas, tienen 5 hojas, tienen 10 hojas, 15 hojas a veces, pero es la información más actualizada. ¿En dónde encontramos estos reviews? En buscadores científicos como PubMed, como Google Académico, ¿verdad? Como PubMed fundamentalmente, ¿no? Que yo me imagino es una página que ustedes visitan todos los días, ¿correcto? Todos los días buscando información. Entonces, ese es un consejo que quisiera darles, ¿no? Nunca quedarnos con lo de la clase, sino adentrarnos en este tipo de literatura científica, en las revisiones específicamente, ¿no?, que nos ayudan para este objetivo. Evidentemente hay otros artículos científicos que ustedes también están ya manejando, que son los casos clínicos, por ejemplo. Los casos clínicos, a diferencia de las revisiones, son muy pequeñitos, ¿no? No pasan de 2 o 3 hojas, que lo que hacen es precisamente presentar eso, un caso clínico, lo que observó el médico con uno de sus pacientes, ¿verdad? Le llamó la atención y decidió mandarlo a una revista científica. Presenta un poco los antecedentes del tema, ¿no? Presenta el caso como tal luego, y en tercer lugar brinda sus conclusiones. Así de sencillo, en 2 hojas tienen un caso clínico, que seguramente van a publicar muchos ustedes cuando estén viendo pacientes, ¿no? No lo dudo. Pero también tenemos este tipo de información científica que son las revisiones. Las revisiones nos ayudan mucho para ampliar temas, por ejemplo. Si tienen ustedes alguna duda con alguna lámina de la teoría, pues de repente buscamos las láminas de la teoría, o buscamos el tema que se menciona en dicha lámina en alguna revisión en donde pueda ampliar el tema, y pues seguramente nos va a quedar mucho más claro. O de repente, en mi caso, si es que les coloco este tipo de láminas, siempre van a encontrar la referencia bibliográfica en la parte inferior de la lámina, para que si ustedes gustan luego puedan visitar estas bibliografías y puedan leer el extenso, ¿no? Pero de eso se trata, de poder ampliar todo lo que vamos conociendo, ¿bien? Entonces, dicho eso, decíamos que Escherichia coli, más allá de ser una bacteria netamente enteropatógena o que causa infecciones gastrointestinales, en realidad es una bacteria que además de eso, eh, puede causar infecciones urogenitales. Y nos referimos, por ejemplo, solamente para hacer una revisión, y es importante igual que lo conozcan, que tenemos distintos tipos de Escherichia coli, la enteropatógena, la enterotoxigénica, y ven ustedes en la parte derecha, que está la descripción, ¿verdad? Está la descripción de cada uno de ellos. Enteropatógena, EPEC. ¿A qué nivel
infecta, ¿no? A nivel del intestino grueso, o a nivel del intestino delgado, ¿no? O a nivel del sistema circulatorio, ¿no? Hay algunas Escherichia coli que son las que causan la meningitis neonatal, por ejemplo. Recuerden ustedes en una de las clases del sistema nervioso central que hay una bacteria, ¿verdad?, que afecta a los recién nacidos. ¿Se acuerdan cuál es? Me imagino que sí, ¿no? Pero además de esa que se estudió, hay otra que es la Escherichia coli que causa meningitis neonatal, ¿no? Yo sé que se acuerdan de Streptococcus agalactiae, correcto, Streptococcus agalactiae, que se transmite a través del conducto vaginal en el momento del parto al recién nacido, ¿verdad? Pero también hay otra que puede causar este tipo de infecciones, que es la Escherichia coli, que causa la meningitis neonatal. Bien, entonces, pero muy aparte de todo eso, tenemos la Escherichia coli uropatogénica, que es la que nos interesa, ¿no? Veamos en la parte inferior, la uropatogénica, que ingresa al tracto urinario y viaja a la vejiga para causar cistitis. ¿Cistitis qué? Inflamación de la vejiga, ¿verdad? Infección de la vejiga. Y si no es tratada a tiempo, puede ascender inclusive a los riñones y causar pielonefritis, infección de los riñones. ¿Bien? Nefritis, riñones. Entonces, tenemos que Escherichia coli es el agente patógeno de la cistitis y de la pielonefritis, ¿correcto? Hasta ahí estamos claros, ¿verdad? Bien, y acá evidentemente ustedes pueden ver, ¿no?, cuáles son las otras E. coli patógenas, ¿no? Que las vamos a revisar cuando veamos el capítulo de infecciones gastrointestinales, ¿bien? Gastrointestinales. Pero sepan ustedes, desde ahora ya saben ustedes que son varias Escherichia coli, ¿no? Entonces, Escherichia coli es un bacilo gram negativo, ya lo saben ustedes, causa principalmente cistitis y pielonefritis, y tiene varios sitios de unión. Y en realidad, ¿qué es lo que sucede con la Escherichia coli? La Escherichia coli es una uropatogénica, es una bacteria que muchas veces se va a encontrar de manera normal o de manera recurrente. ¿En dónde? Se va a encontrar de manera normal o de manera recurrente en el tracto gastrointestinal, por ejemplo, en el tracto gastrointestinal, pero que ante afecciones o que inmunocomprometen al paciente, esa Escherichia coli que habita de manera a veces normal en el tracto gastrointestinal puede producir o llegar puede llegar a las membranas de estos órganos del tracto geniturinario. Puede llegar a las membranas de estos órganos del tracto geniturinario. ¿Y qué es lo que sucede cuando llega? Cuando llega la bacteria a dicha membrana, evidentemente lo que va a suceder es que se va a adherir en primer lugar a dicha membrana, ¿no es cierto? Para eso requiere, obviamente, a un factor de virulencia. ¿Cómo será el factor de virulencia o cómo se llamará el factor de virulencia? Su propio nombre lo dice, son las adhesinas. Son las adhesinas. Y hay varios tipos de adhesinas. En este caso, la E. coli, que es una bacteria gram negativa, tiene adhesinas como el pili, por ejemplo, ¿no? El pili. El pili es aquella estructura que le va a ayudar a E. coli, en este caso, a adherirse a la membrana del hospedero, Entonces se va a unir a las células de este órgano, que en este caso es la vejiga generalmente, ¿no?, para causar la cistitis. Y de esa manera, ¿qué es lo que sucede? Sucede algo muy importante, que si está adherida, ¿qué creen ustedes? Que al momento de vaciar la vejiga, o al momento de orinar, en realidad, esa bacteria, la E. coli, que está dentro de la vejiga, no va a estar nadando en la vejiga, sino que va a estar adherida. Ya gana ahí el primer tiempo del partido, si ustedes quieren. Ya se queda adherida a la vejiga. Y por más que la vejiga se evacúe, que haya evacuación de la vejiga, va
a mantenerse adherida a la E. coli. Y si se mantiene adherida en la pared de la vejiga, evitando la eliminación de la bacteria en la orina evacuada, lo que va a suceder es que va a entrar a actuar otra toxina muy importante, otro factor de virulencia muy importante, que es la hemolicina HLIA. Bien, la hemolicina HLIA. ¿Y qué es lo que sucede con esta hemolicina HLIA? Que su nombre lo dice, si es una lisina, va a lisar, ¿verdad? Va a romper, va a destruir, ¿qué cosa? Eritrocitos. Va a destruir los eritrocitos, va a destruir también otros tipos de células, para empezar, las propias células de la vejiga, o por lo menos le va a ayudar la toxina a internalizarse dentro de la membrana del hospedero, ¿no? Y una vez que se ha internalizado en este tipo de células, esa Escherichia coli lo que va a hacer es liberar otros factores de virulencia, toxinas principalmente, y otros factores de virulencia también, que lo que va a ocurrir es que el sistema inmune evidentemente va a reaccionar hacia ese estímulo de liberación de toxinas y de otras sustancias que despiertan el sistema inmune, y el sistema inmune obviamente va a fabricar, pues, o va a liberar neutrófilos o macrófagos intentando fagocitar a la bacteria, pero también puede liberar citocinas, ¿no? Ustedes están llevando inmuno, me parece, va a liberar citocinas proinflamatorias, y es ahí en donde en donde va a ocurrir la inflamación del órgano en este caso, ¿no? La inflamación, el ardor para orinar, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, eso en primer lugar. Si nos vamos a enfocar en las bacterias o en los patógenos en general, nos vamos a enfocar siempre en los principales factores de virulencia. Eso es muy importante para que sepamos cómo actúa, ¿bien? Más allá de cuáles son los síntomas que ocurren, ¿verdad? Cuáles son los síntomas que ocurren cuando un patógeno infecta a cualquier sistema y tal. No, nos interesa saber, desde el punto de vista de microbiología, nos interesa mucho saber cómo es que actúan y cómo es que causan algún tipo de lesión o de patogenia en el órgano afectado. Bien, entonces, ¿qué podemos decir del mecanismo patogénico de la Escherichia coli? Escherichia coli, en realidad, ya dijimos que coloniza la vejiga utilizando un factor de virulencia, ¿verdad? O dos factores de virulencia. En primer lugar, las adhesinas. Obviamente las adhesinas, sin adhesinas no habría nada. Las adhesinas son muy importantes porque si no se adhiere la bacteria a la membrana de la vejiga, evidentemente pues no va a ser evacuada a través de la orina, ¿verdad? Entonces tenemos en primer lugar al pili como la principal adhesina. Tenemos también, por ejemplo, a otros factores de virulencia, como los que ven ustedes aquí. Vean ustedes, tenemos la capa del lipopolisacárido, tenemos al pili, ¿verdad? Tenemos al pili, tenemos a los flagelos que le van a conferir motilidad a la bacteria, ¿no? Yo me imagino, por ejemplo, que en la primera semana ya han hablado ustedes sobre los flagelos, han hablado sobre las disposiciones flagelares de las distintas bacterias. ¿Qué sucede si los flagelos están solamente a un lado? ¿O cómo se llama si los flagelos están en el lado derecho y en el lado izquierdo, ¿verdad? ¿Cómo se llama, ¿verdad? O qué sucede si todo el contorno de la bacteria está lleno de flagelos. Todo eso tienen nombres, ¿verdad? Me imagino que lo han visto en generalidades. Entonces, en este caso, yo les pregunto a ustedes si es monotrico, peritrico, lofotrico, ¿verdad? Les pregunto a ustedes, seguramente ya tienen la respuesta. Bien, pero tiene varios factores de virulencia, pero me interesa sobre todo este de acá que estoy señalando. Me imagino que sí se ve la flechita. En la flechita ven ustedes este canal. Generalmente estos canales son muy importantes también en las bacterias, claro, porque a través de esos canales, que muchas veces toman un nombre especial, que son los famosos sistemas de secreción, ¿verdad? Son los famosos sistemas de secreción, son como unos canales o como unas jeringas, si ustedes quieren, como unas jeringas. ¿Por qué?
¿Y por qué hacemos el símil con las jeringas? Porque a través de estos canales la bacteria va a liberar las toxinas, por ejemplo. Va a liberar las toxinas y las va a inyectar muchas veces en la célula del hospedero. Las va a inyectar en la célula del hospedero. Por eso es que hacíamos el símil con las, eh, con las, con una jeringa, ¿verdad? A ver, ¿tenemos una pregunta por acá? No, me pareció que teníamos una pregunta. A ver, mil disculpas. Me parece que tengo unos mensajes sin leer en el chat. Dice, ¿para el examen seguirá siendo el formato que habían dicho? No sé cuál será el formato que habían dicho, pero todas las evaluaciones van a seguir siendo como hasta ahora, ¿no? O sea, en realidad no tiene por qué cambiar nada, doctores, ¿bien? Seguimos igual como hasta ahora. Listo. Entonces, vean ustedes la cantidad de factores de virulencia. Va a tener de sideróforos. ¿Qué son los sideróforos? Me imagino que ya han revisado. La idea de estas sesiones, doctores, es no solamente que podamos dar respuesta a las preguntas que ustedes vierten en el aula virtual, sino también yo plantearles preguntas para animarles a que, por ejemplo, si les pregunto qué son los sideróforos, si es que todavía no lo tenemos claro, yo espero que luego, terminando la sesión, puedan remitir el texto y puedan buscar información sobre los sideróforos, ¿verdad? ¿Cuál es su importancia en la captación de hierro, por ejemplo? ¿Cómo actúan? ¿Por qué son importantes? Entonces, mi intención también es animarles a que luego puedan buscar. Y les pregunto, por ejemplo, ¿no? ¿Qué son los sideróforos? ¿Cuáles son las disposiciones flagelares, por ejemplo? Y tal, ¿bien? Entonces, tenemos al pili, tenemos a este famoso curly, ¿verdad? Curly, que es una estructura formada de glúcidos fundamentalmente, que también le sirve a la bacteria para adherirse. También es una adhesina, para adherirse a la membrana del hospedero, de la vejiga en este caso, ¿bien? Entonces, pero además de eso, hay algo muy importante. Además de esto, es importante recordar que tenemos al pili tipo 1, tenemos al flagelo, tenemos al hipopolisacárido, tenemos al curly, al sideróforo. Lo importante es que sepamos desde ahora, que vayamos dándonos cuenta eh, que el, los antibacterianos, y digo antibacterianos y no digo antibióticos, porque si quisiéramos hablar de la manera correcta, diríamos antibacterianos, ¿correcto? Si estamos hablando de un antibiótico que ataca una bacteria, es un antibacteriano. Porque un antibiótico también puede ser un antifúngico o un antimicótico, si es que ataca los hongos, ¿correcto? Y también puede ser un antiviral, si es que trabaja o previene o revierte una infección viral, ¿correcto? Entonces, lo que les quiero decir con esto es que muchas veces en el argot común o popular, antibiótico es para las bacterias, ¿no? En realidad, si queremos hablar con propiedad para las bacterias, hablamos de antibacterianos, ¿verdad? Porque antibióticos es todo, en realidad, todo contra algo que tenga vida. ¿Quién tiene vida? Las bacterias. Los antiparasitarios también son antibióticos, ¿verdad? Los parásitos están vivos. Bueno, los virus no, pero hablamos de antivirales, pero creo que sí me entienden la idea. ¿Bien? Continuamos. Entonces, ¿cuáles son los grandes grupos de factores de virulencia de la E. coli uropatogénica o uropatógena? Son 4 básicamente, o se dividen en 4 básicamente, que son las adhesinas en primer lugar. Ya hablábamos del curly, ¿verdad? El curly. Hablábamos del pili, hablábamos de las adhesinas propiamente dichas, ¿verdad? Que no son fimbrias o afimbriales. Entonces, las adhesinas, muy importantes. Si no se adhieren, se van a excretar con la orina, ¿no? la bacteria. Número 1. Número 2, tenemos al hipopolisacárido. Tenemos al hipopolisacárido, porque una vez que tenemos al hipopolisacárido, porque este lipopolisacárido va a actuar como un factor antigénico que va a permitir el reconocimiento inmune por parte del hospedero, ¿no? Entonces va a ser uno de los activadores para activar, valga la redundancia, del sistema inmune, ¿no? Las toxinas, por ejemplo, la hemolicina. Si hablamos de una lisina específica de E. coli, estamos hablando de la hemolicina.
¿no? Estamos hablando de la hemolicina, ¿bien? Entonces, ¿no? Una pregunta puede ser, ¿no? ¿Cuál es una toxina importante o la más importante por parte de la E. coli uropatogénica? La hemolicina. Tenemos a los receptores de hierro y a los sideróforos, ¿verdad? Que están muy relacionados pues con el transporte de hierro y con el aspecto nutricional de la bacteria. La bacteria también necesita ser nutrida. ¿Y cómo adquiere este tipo de nutrientes? Los adquiere eh, generalmente a través de los sideróforos, de los agentes sideróforos, que son transportadores de hierro, ¿no? A ver, acá tenemos estos sideróforos. ¿Cuáles son los sideróforos? Estos anaranjados, estos círculos anaranjados pequeñitos. Y como ven ustedes, tienen el hierro adherido ahí, ¿Qué es lo que hace el sideróforo? Le transporta, ¿no? El hierro o transporta el hierro hacia el interior de la bacteria, en este caso, ¿bien? Para que crezca, para que se reproduzca la bacteria, ¿no? Las bacterias no son como los virus, ¿no? que se replican dentro de la célula del hospedero y ya está. La bacteria necesita prevalecer, necesita alimentarse, necesita nutrirse. Y es por eso que, por ejemplo, ustedes van a necesitar un agar, van a necesitar un medio de cultivo en el laboratorio para hacer crecer a la bacteria, porque si siembran una muestrita, pues obviamente no va a crecer nada. Para que puedan evidenciar la existencia de la bacteria, tiene que crecer, y para crecer necesita nutrientes. Se demora 24 horas, a veces una semana, a veces 2 semanas, dependiendo del patógeno, en evidenciarse la bacteria en el medio de cultivo, ¿no? O el hongo, si quieren también. Y otro factor de virulencia muy importante es la cápsula. ¿Qué creen que le permite a la bacteria? Le permiten evitar la fagocitosis, por ejemplo, le permiten prevalecer, ¿no? Acá hablamos de un factor de virulencia muy importante que le confiere persistencia. Recuerden ustedes la primera lectura, ¿no? Que nos hablaba sobre la persistencia, la resistencia bacteriana, ¿no? Imagínense, una cosa es una bacteria sin cápsula y otra cosa muy distinta es la bacteria con cápsula, ¿bien? A ver. A ver, nos pregunta el doctor Hernández, muchas gracias por su pregunta, doctor. La hemolicina es una bacteria, perdón, la hemolicina es propia de la Escherichia coli uropatogénica o se puede presentar en otras E. coli. La hemolicina en realidad se puede presentar en muchas bacterias, incluidas E. coli, ¿no? Incluidas E. coli. Pero hay muchas toxinas más. La hemolicina no es la única toxina existente. En E. coli uropatogénica es la más importante, Pero, por ejemplo, tenemos otras toxinas en otras bacterias en donde la hemolicina o no existe, o si existe no es la más importante. Por ejemplo, han escuchado estos días, me imagino, sobre el brote de difteria. Cuando veamos el capítulo de bacterias que atacan al sistema respiratorio, vamos a hablar de la difteria, vamos a hablar del Corynebacterium diphtheriae, ¿no? Que es una micobacteria y su factor de virulencia más importante es la toxina diftérica, ¿no? Que no es una hemolicina, ¿no? Es otro tipo de toxina, es otro tipo de lisina, es la toxina diftérica. ¿Por qué no es hemolicina? Porque evidentemente no ataca los glóbulos rojos, correcto, sino que es otra toxina que ataca a otro tipo de células, y esta es la toxina diftérica, ¿no? Si nos adelantamos un poquito. Esta toxina diftérica es la principal causante, me imagino que han escuchado ustedes, sobre esa placa blanquecina y endurecida, o a veces grisácea, que se forma en la orofaringe de los niños fundamentalmente. Parece una placa blanquecina acartonada, dura, que no le permite respirar al niño. Esa necrosis, porque en realidad es una necrosis, es causada por la toxina diftérica. Entonces, respondiendo a la pregunta del doctor, en el caso de la hemolicina se puede presentar en muchas bacterias, ¿no? Pero en el caso de la uropatogénica es la principal, ¿no? Entonces, vamos a hablar, ya viene ya luego, dentro de unas semanas, lo correspondiente a bacterias respiratorias, y es un capítulo muy bonito porque hablamos de bacterias muy importantes, ¿no? La tuberculosis, por ejemplo, con Mycobacterium tuberculosis,
que de hecho, si queremos hablar en términos coloquiales, Mycobacterium tuberculosis es el primo de Corynebacterium diphtheriae. Hasta los nombres se parecen, ¿verdad? Hasta los nombres se parecen. Mycobacterium tuberculosis o bacilo de Koch es el primo de Mycobacterium diphtheriae. Porque inclusive, en mi clase al menos, yo les coloco siempre una lámina que contiene las paredes celulares de ambas bacterias. Y van a ver que son idénticas, salvo por algo muy pequeñito, que es el ácido micólico del Corynebacterium, perdón, salvo el ácido corinomicólico del Corynebacterium diphtheriae. Entonces, pero lo vamos a hablar más adelante, ¿no? A ver, bien, doctor Hernández, ¿verdad? El doctor Colichón, no, el doctor Hernández. A ver, la doctora Colichón. La hemolicina es el factor más importante en cuanto a toxinas o en cuanto a todos sus factores de virulencia. En cuanto a toxinas, doctora, en cuanto a toxinas. ¿Por qué? Porque todos los demás factores de virulencia son importantes. De hecho, estamos hablando de los 4 grandes grupos de factores de virulencia importantes. Las adhesinas, las toxinas, los factores inmunes. Una adhesina es muy importante, decíamos, porque obviamente sin adhesina no hay nada. La bacteria va a estar ahí nadando sin adherirse, va a estar nadando en la vejiga sin adherirse, necesita adherirse, ¿verdad? Al endotelio de la vejiga. Bien. Pajares, no era la adhesina la más importante. A ver, lo que les quiero decir, doctores, es que todos estos cuatro grupos de factores de virulencia son sumamente importantes. La adhesina, porque necesita adherirse, claro está. Pero basta con que se adhiera, puede ser que se adhiera y no tiene toxinas. Tiene que tener toxinas para causar el daño tisular, ¿correcto? El daño tisular. Para eso tenemos a las toxinas. La salmoquelina, el antígeno O la cápsula, por ejemplo. La cápsula va a evitar el reconocimiento inmune. Entonces también es un factor de virulencia muy importante. No nos preguntemos cuál de todos estos es el más importante. Todos son importantes. Lo que les mencionaba es que de las toxinas, en este caso, la hemolicina, de las toxinas, la hemolicina es una de las, es una toxina propia de la E. coli uropatogénica y es muy importante para causar toxicidad, ¿no? Está claro, ¿verdad? Sí, esperemos que sí. Bien, entonces, si es así, continuamos. ¿Qué es lo que sucede una vez que E. coli ingresa o una vez que E. coli entra en contacto, ¿verdad? Entra en contacto a través del pili tipo 1, miren ustedes en la parte izquierda de la pantalla, entra en contacto con la superficie de la célula del hospedero, ¿no? Va a ser reconocida por las uroplaquinas. Las uroplaquinas van a reconocer al pili tipo 1. Pero si es reconocida por el pili tipo 1, o el pili tipo 1, perdón, es reconocido por las uroplaquinas, va a iniciarse un proceso en el cual, gracias a las integrinas, a estas proteínas, integrinas alfa 3 beta, va a iniciar el proceso de invasión. La bacteria va a ingresar dentro de la célula del endotelio de la vejiga, en este caso, ¿no? Entonces, ahí todas las E. colis tienen la posibilidad de agruparse. A este agrupamiento de E. colis dentro de la célula del hospedero se les denomina en inglés IBC, ¿no? Pero que en realidad son las comunidades bacterianas intracelulares. Eso les permite muchas cosas, les permite compartir nutrientes, por ejemplo, les permite, imagínense tantas cápsulas rodeadas, les permite protegerse mejor, ¿no? Y tal, persistir dentro de la célula del hospedero. Y lo que va a suceder ahí es que estas comunidades bacterianas intracelulares van a tener la posibilidad de migrar, a otras células de ese endotelio. Y en esas otras células de ese endotelio va a haber la posibilidad, estamos hablando de la vejiga, ¿verdad? Va a haber la posibilidad de que ahí libere sus toxinas, como la hemolicina, por ejemplo. Y esa hemolicina lo que va a causar es
inflamación, apoptosis, exfoliación, va a causar exfoliación. ¿Y a qué nos referimos con exfoliación? Nos referimos no necesariamente a la apoptosis y a la destrucción de la célula del hospedero, sino nos referimos a hacer más sensible o más endeble las células del hospedero para que todas estas comunidades bacterianas vayan migrando de célula en célula al interior de la vejiga, ¿no? Entonces, esa es acción de las toxinas. Esas toxinas van a destruir, van a causar la apoptosis de dichas células o van a exfoliarlas, las van a debilitar. ¿Para qué? Para que estas comunidades bacterianas internas puedan ir pasando de célula en célula y reproduciéndose de esa manera. Bien, entonces hay una migración, como ven ustedes, de célula en célula, de tal manera que llega un punto en el cual probablemente muchas células que recubren el endotelio de la vejiga pueden finalmente estar infectadas, ¿no? Pueden finalmente estar infectadas, pero ¿ahí queda todo? No, ahí no queda todo, ahí no queda todo. Va a haber la posibilidad que las bacterias puedan migrar de estas células endoteliales de la vejiga hacia el riñón. ¿Para causar qué? Para causar ya no solamente cistitis, sino para causar la pielonefritis, ¿no? La infección renal. Bien, entonces, ese es en pocas palabras, el corto ciclo de la E. coli cuando entra en contacto con una célula de la vejiga. ¿Cuál es una toxina? ¿Cuál es una toxina importante, decíamos? Importante, la hemolicina. La hemolicina, ¿por qué? Porque va a causar la formación de poros, ¿no? ¿Para qué? ¿Para qué? Para abrirle paso precisamente a otras E. coli, ¿no? que vayan a ir infectando de célula en célula. ¿Bien? Entonces acá tenemos una imagen mucho más clara o gráfica en la que podemos observar que en realidad también E. coli uropatogénica puede encontrarse en varios microambientes. Por ejemplo, en el ambiente gastrointestinal, en el intestino. Y una vez que la E. coli uropatogénica se encuentra a nivel intestinal, puede crecer inofensivamente ahí, puede mantenerse inofensivamente ahí, en el intestino, ¿no? Como parte de la microbiota, inclusive, como parte del microbioma. Pero en este entorno, estas E. coli uropatogénicas van a interactuar con las células, con el epitelio intestinal, con las células epiteliales del intestino, muchas veces de manera simbiótica, ¿no? Van a formar parte de la microbiota, van a estar ahí y van a permanecer, ¿no? Pero obviamente cabe la posibilidad de que, y gracias a que E. coli puede adaptar esa capacidad de causar infecciones del tracto urinario, puede pasar al ciclo patogénico cuando a través del torrente sanguíneo, la E. coli uropatogénica puede llegar a nivel, la que se encontraba en el intestino, puede llegar a nivel del tracto urinario, Y es ahí donde gracias al PIL y gracias a los flagelos se va a movilizar y va a llegar al tracto urinario. Y una vez en el tracto urinario, se va obviamente a producir la invasión de la célula del huésped y se van a multiplicar todas las E. coli con el mecanismo que hemos mencionado, ¿verdad? Porque llegó a través del torrente sanguíneo del intestino a nivel de la vejiga, por ejemplo, ¿no? ¿Y cómo llega? Al interior de los macrófagos. Al interior de los macrófagos puede llegar a la vejiga. Bien, entonces llega a nivel de la célula epitelial de la vejiga, ¿no? Bladder. Y nuevamente, el mismo mecanismo. Hay la posibilidad de que puede llegar al torrente sanguíneo y por el torrente sanguíneo diseminarse no solamente a los riñones, sino también a otros órganos, ¿no? Porque esta célula epitelial se va sobrecargando tanto, como vieron ustedes en la lámina anterior, va pasando de célula en célula y se puede sobrecargar
y obviamente las bacterias van a escapar, entre comillas van a escapar, abriendo cada célula huésped y obviamente se van a ir liberando pues otras bacterias que pueden infectar el epitelio vecino o continuar el ciclo infeccioso hacia otros órganos. ¿Correcto? Bien. A ver. ¿Preguntas hasta ahí? ¿En qué casos? A ver, tenemos una pregunta. ¿En qué casos o qué estímulos desencadenan esta migración? Generalmente este tipo de migración, doctora, se ocurren cuando hay alguna disminución en el sistema inmune del hospedero. Disminución en el sistema inmune del hospedero. O hay alguna sobrereacción en el sistema inmune del hospedero, en contraparte, ¿no? El otro extremo. ¿No? Si hay una disminución del sistema inmune del hospedero, las bacterias pueden empezar a reproducirse, y más que son bacterias con cápsula, pueden empezar a migrar a célula tras célula, ¿no? Entonces no va a haber macrófagos que lo reconozcan. Pero por el contrario, cuando hay una sobrealarma del sistema inmune, una sobreexpresión de macrófagos, los macrófagos pueden atrapar a estas E. coli que están viviendo tranquilas en el intestino, las atrapan, pero pueden llegar a la vejiga en este caso, ¿no? Bien. El sistema inmune es muy importante porque en realidad una vez que disminuye o una vez que se sobreexpresa puede causar este tipo de cambios. Si disminuye, causa este tipo de cambios. Si se sobreexpresa, también causa este tipo de cambios. Si se sobreexpresa, por ejemplo, ¿no? En la sobreproducción de citocinas, va precisamente a causar una grave inflamación del órgano afectado, ¿no? Es lo que sucede con COVID, por ejemplo. Con COVID tenemos a la famosa tormenta de citocinas, ¿verdad? A la famosa tormenta de citocinas. Muchas veces el patógeno ya terminó su ciclo en el hospedero, ya inclusive ya no hay carga viral en el hospedero, pero puede ser que recién empiece la tormenta de citocinas que se han venido produciendo y produciendo, y ya no van a atacar obviamente a ningún patógeno, sino van a atacar ¿a quién? A las células pulmonares en este caso, por ejemplo, ¿no? Causando la neumonía. ¿Bien? Causando la neumonía. Entonces, sí se entiende, ¿verdad? Seguimos entonces. A ver, acá tenemos un gráfico que nos menciona aquellas rutas metabólicas que son muy importantes precisamente para que el patógeno perdón, pueda persistir en la célula del huésped. Y es un sistema muy complejo, no vamos a profundizar en esto, pero lo que sí quisiera decirles es que esta bacteria está llena de genes, y cada gen es específico para cada ciclo nutricional, para el ciclo de la glicólisis, para la gluconeogénesis. Entonces, miren ustedes, tienen tienen genes señalados con letras azules. Tienen una K, ¿verdad? La SDH, la PSKA, la GALK, la LAC-C, la DSDA, etcétera, ¿no? Y tienen otras también muy importantes, como la TPIA de color rojo. Entonces, la TPIA es la trifosfato isomerasa, ¿no? La trifosfato isomerasa, que es precisamente muy importante porque es la que inicia o da inicio a todo el ciclo de glicólisis, de gluconeogénesis, ¿no? Es la que permite el paso de la glucosa a fosfanolpiruvato, ¿no? Pero lo que quiero decirles con esto es que es una bacteria sumamente compleja, sumamente persistente, y además miren ustedes, ¿no? También tiene en las superficies celulares, tienen estos cuadritos de color verde, ¿verdad? Que son las puertas de entrada también por un lado, a sorbitol, por ejemplo, tenemos el SRLA. O el hierro que viene gracias a los sideróforos, ¿verdad? Entra a través de este TON B, ¿correcto? Entonces, sumamente compleja esta bacteria.
Acá decíamos bien que cada uno de los factores de patogenicidad, eh, si bien es cierto, le confieren un gran potencial de infectar a la bacteria, pero también a nosotros nos confieren la oportunidad de que como ellos son varios factores de virulencia, a nosotros nos brindan la oportunidad de poder generar fármacos contra esos factores de virulencia. Imagínense ustedes un fármaco que actúe contra una adhesina u otro fármaco que, perfecto, se adhiere a la bacteria, pero creamos un fármaco que sea dirigido específicamente a la toxina, a la hemolicina. Entonces está bien, porque la bacteria se va a adherir, todo lo que ustedes quieran, pero no va a tener esa toxina que hace tanto daño, ¿correcto? Entonces, cada uno de estos genes, por ejemplo, los genes también pueden ser blancos terapéuticos. Hablábamos del gen TPIA, ¿verdad? El de la glucosa. O, imagínense ustedes a un fármaco que inhiba ese gen. Obviamente la bacteria ya no va a tener que ya no va a tener glucosa que metabolizar, ¿correcto? Entonces el factor nutricional se va a ver disminuido y la bacteria tranquilamente puede morir sin mucho trabajo, si lo quieren ver de esa manera. O un fármaco que inhiba a los transportadores o que bloquee este transportador TOM-B, ¿no? Este transportador TOM-B, que es el que transporta el hierro, ¿correcto? Entonces, la idea con la que sería interesante que nos quedemos es que esa es una gran oportunidad. Hay fármacos que actúan en estos niveles, claro que sí, pero a la vez también las bacterias van a tener mecanismos por los cuales ellas también son, entre comillas, inteligentes y van a producir, o en la evolución han venido produciendo otro tipo de, en este caso, enzimas, que son enzimas que lo que hacen es inactivan al fármaco. Y tenemos, por ejemplo, a las enzimas que inactivan a la amoxicilina, por ejemplo, y ahí tenemos a las betalactamasas. Hay bacterias productoras de betalactamasas. Y es por eso que es muy importante siempre, y nos vamos a adelantar un poco creo, siempre realizar un antibiograma. Por ejemplo, cuando se realiza el urocultivo de E. coli, cuando se realiza el urocultivo de E. coli, vámonos acá, el urocultivo de E. coli, generalmente es muy importante que además se agregue un análisis de antibiograma. ¿Qué es el antibiograma? Es un análisis en el cual ustedes mandan al laboratorio, ¿verdad?, a que ese cultivo, a su vez, sea contrastado contra una batería de antibacterianos, ¿no? Puede ser trimetoprima, amoxicilina, ácido nalidíxico, piperacilina, etcétera, lo que ustedes deseen. Y ese análisis de antibiograma les va a decir a ustedes que esa cepa bacteriana, esa cepa de E. coli hallada en la orina de dicho paciente o de dicha paciente, esa cepa específica responde a algunos sí y a algunos no. Entonces, obviamente, ustedes tienen esa valiosa información para poder recetar, para poder prescribir el antibacteriano que sí va a hacer efecto para esa E. coli, para esa cepa específica que está en ese paciente. Por eso es importante el antibiograma. Porque no es que solamente ustedes dicen, ya, perfecto, amoxicilina o ciprofloxacino. ¿Qué pasaría si esa cepa es resistente a ciprofloxacino? ¿Cómo se sabe si es resistente o no resistente? Gracias a los antibiogramas. Entonces yo les invito a leer más sobre los antibiogramas. Bien, pero a lo que se sabe hasta el momento, por ejemplo, vean esta publicación, es del 2017, que todos estos fármacos a través de la historia han actuado contra E. coli, pero en los tiempos actuales se sabe que los que están de rojo, ampicilina ya no actúa contra E. coli uropatogénica, trimetoprima menos, sulfametoxazol, ¿no? Esta combinación de trimetoprima más sulfametoxazol es el famoso Bactrim, ¿correcto?, que es muy eficaz en otro tipo de infecciones, sí, pero para E. coli uropatogénica ya no, ¿no?, según nos indica este autor. Amoxicilina con su ácido clavulánico, el ácido clavulánico que precisamente sirve ¿para qué? Sirve para inhibir la acción de las enzimas que inhiben la acción del fármaco, si me dejo entender.
¿no? Entonces, es una estrategia terapéutica, agregarle el ácido clavulánico para inactivar la beta-lactamasa de la bacteria, agregar el ácido clavulánico a la amoxicilina. Pero aún así y todo, vean ustedes, ya está en rojo, ya es una combinación que no actúa frente a E. coli uropatogénica. Hay algunos, a ver si los veo de amarillo, amicacina, por ejemplo, ciprofloxacino, que están ahí, en el medio, como que actúan y no actúan, según nos indica este autor, ¿no? Y luego tenemos a las de verde, a las bacterias, a los fármacos que están pintados de verde, acitromicina, piperacilina, imipenem, tazobactam, ceftriaxona, colistina, doxiciclina, etcétera, que sí se conoce que todavía actúan. Ahora, de todos estos es que se puede realizar un antibiograma para ver cuál de estos en realidad se actúa, porque se conoce que generalmente actúan, pero puede ser que haya una cepa en una persona que de repente la nitrofurantoína, por ejemplo, no sea eficaz. ¿Y cómo se sabe eso? Gracias al antibiograma. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo, doctores? Entonces, obviamente, en esta sesión de seminario, perdón, en esta sesión de sincrónica, la idea es abrir debates sobre estos temas que hemos venido mencionando, ¿correcto? Sobre estos temas que hemos venido mencionando, yo tengo entendido que ustedes tienen su teoría, pero la idea es poder ampliar lo que ustedes ya vieron en la teoría, ¿no? Entonces, quiero aprovechar antes de que termine la sesión para pasar la lista de asistencia. Quiero crear primero la lista de asistencia. A ver, podría subir el PPT al aula virtual para poder... Ah, ya, pero como les mencionaba, en esta semana, doctores, en esta semana me parece que esta clase la dictaba el doctor Valencia o el doctor Carlos Quirós, y creo que tienen la grabación con su voz de ellos y todo, ¿no? Pero lo que yo les he mostrado es mi material, ¿no? Qué es lo que yo hubiera utilizado si hubiera hecho mi clase. Con mucho gusto lo puedo compartir, claro que sí. Si es que no van digamos, no sé si la palabra es sobrecargarse, pero sí, si ustedes desean, con mucho gusto lo comparto a través de su delegada, ¿no? Si les ayuda. Porque respecto a las otras bacterias también hay información que seguramente les puede ayudar, ¿no? Para complementar. Pero lo importante es su material base de ustedes es el que está dictado por su profesor, ¿no? Bien. A ver, ¿qué más? Bueno, y a ver, permítame compartir la pantalla para decirles algo muy importante que quizá también les pueda ser de, de ayuda, porque obviamente, ¿no? Yo me imagino que hay alumnos que sí tienen mucho interés en conocer. El mundo de la microbiología es muy bonito realmente porque cada bacteria es un mundo distinto y cada patógeno es un mundo distinto, si bien es cierto que... si bien es cierto que, a ver, les digo que, si bien es cierto es que muchas veces los conceptos generales son los mismos, pero ya si nos adentramos en cada uno de ellos, ya cada uno, propiamente dicho, ya tiene sus propias particularidades, ¿no? Esta es la lámina de esta clase. Hablamos un poco de la sífilis primaria, la sífilis secundaria, por ejemplo, ¿no? Yo me imagino que ya tienen claro cuál es la diferencia, ¿verdad? De treponema pallidum, que es esta espiroqueta. Lo que les quería decir, doctores, es que si les voy a pasar las láminas, en la parte inferior tienen ustedes la referencia que pueden ustedes ubicar en PubMed para poder leerla en extenso, ¿no? O en la revista correspondiente para leerla en extenso, ¿bien? Listo, entonces quedamos así, yo se les voy a enviar. Entonces denme, por favor, 2 minutos para crear la encuesta y poder pasar la asistencia. A ver, permítame un instante, por favor, ¿ya? Tenemos entonces 2 minutos de descanso, de receso, si lo desean ver de esa manera. Mientras tanto, yo aprovecho y creo la encuesta para la asistencia de hoy, ¿bien? Permítame un instante, por favor.
A ver, yo quisiera saber si les parece bien esta manera en que estamos absorbiendo el sincrónico. Si es que hay alguna pregunta en el chat, como ustedes vieron, pueden ir añadiendo sus preguntas y las respondemos en el acto, ¿no? Eh, y, y más bien quisiera saber si es que les parece adecuado esta manera de repasar algunos conceptos en función de las preguntas que ustedes colocan en el aula virtual. Colóquenlas todas las que puedan, por favor, para enfocarnos en eso cuando hablamos. He tratado de enfocarme en las preguntas que he encontrado en el aula virtual. Entonces, si les parece bien así, continuamos de esa manera, ¿no? O si no, si desean, podemos repasar cuestiones del libro. Me interesa que pueda ser de provecho a la sesión. A ver. A ver, hoy día es 30 de octubre, ¿correcto? Vamos a crear la encuesta, 30 de octubre. A ver, ya va. Un segundo, por favor. Lo voy a dejar, señores, doctores, para responder la encuesta hasta... ¿Qué hora es ahora? 3:30. Lo voy a dejar por 15 minutos hasta... es 3:30 ahora, ¿no? Lo voy a poner como si pudiéramos responderlo desde las 3:15 hasta las 3:45, ¿ok? Hasta las 3:45. No se vayan a olvidar, por favor, ¿eh? Tienen hasta las 3:45. Vamos a poner fecha de finalización. Lo estoy configurando, ya lo paso en un instante. A ver, ya está. Listo, a ver, va en el chat, ¿eh? Va en el chat. Confirme una persona, por favor, solamente o dos que ven el enlace. ¿No se ve? ¿No aparece? ¿Está o no está? A ver, señores. A ver, doctores, dije una persona o dos nada más para que por favor no se llene el chat de mensajes. Bien, porque si no, como llenan el chat de mensajes, obviamente no se va a ver. Panelistas, ¿no? Panelistas y participantes. Vamos a ver. Ya. Listo, doctor. Perdón, listo, doctores. Vamos a... Ya se ve, ¿verdad? Ya. Listo. Señores, dejen de confirmar, por favor. Muchas gracias por confirmar, pero basta con que una persona confirme, ¿no es cierto? Si no, sus compañeros se van a perder en el enlace, ¿bien? Lo estoy volviendo a colocar. Registren sus asistencias, por favor. Y bueno, podemos dar por cerrado. Yo luego voy a coordinar con su compañera, con la delegada, para ver la forma de compartir el material, ¿bien? Listo, muy amables, gracias, que estén bien, hasta el próximo viernes.